Como la mayoría de ustedes sabe, el 4 de agosto próximo salgo junto a mi esposa Charvela y mi hijo Elías hacia Chicago. He sido aceptado en el Instituto Bíblico Moody para cursar una maestría en estudios bíblicos. Aunque la maestría tiene una duración de 2 años, lo que haremos es estar en Chicago por 1 año y luego terminar aquí, vía distancia, educación a distancia, el 2º año para concluir el programa. Por la gracia de Dios, Charvela, mi esposa, también estudiará un programa de formación espiritual y discipulado. Y es un programa que está enfocado como en contribuir con que ella pueda cultivar con otras personas el crecimiento espiritual de otros. Y entiendo que es también un privilegio y una bendición de Dios que ella lo pueda hacer. Además de esto, Dios ha puesto en mi corazón que a mi regreso en el 2010, que no sé exactamente en qué mes lo haría, cerca de mediados del año, me dedique de manera exclusiva a su causa, por lo cual, cuando salga el 4 de agosto, dejando el país, dejando mi familia y mi iglesia temporalmente, también lo hago dejando mi profesión como economista. Aunque se oye para muchos como algo duro, créanme que me encuentro en extremo gozoso del momento que Dios me ha permitido vivir y del privilegio que me está permitiendo. Por dicha razón, este será el último sermón que predique durante los próximos 11 meses por lo menos. Y como se podrán imaginar, tiene una especial connotación para mí. Tan especial de que tengo 7 meses pensando en qué voy a compartir hoy. Desde enero, cuando comencé a hacer todas las gestiones para irme fuera, sabía que iba a tener un último sermón, un último mensaje y una última oportunidad para dirigirme a la iglesia. Y en mi mente han venido muchas preguntas. ¿Cómo me despido? ¿Qué digo? ¿Qué pasaje de la palabra puede recoger o agrupar todo lo que quisiera decirle a la iglesia en un momento como este? Y para serles honesto, no recibí de parte de Dios un texto o versículo específico, sino que he sentido el deseo, entiendo de parte de Dios, de compartir con ustedes algunas reflexiones que he estado haciendo producto de mi decisión. Estas reflexiones han surgido tanto en mis momentos devocionales personales de los últimos meses, como además producto de las reacciones que yo he encontrado cuando le digo a la gente que me voy y que me voy a dedicar al ministerio. Y créanme que la variedad en la respuesta de la gente ha sido de lo más interesante. Aunque son muchos los pensamientos y las ideas y las inquietudes que han venido a mi mente en estos últimos meses, incluso son muchas las ideas que me han expresado la gente cuando le comunico mi decisión, yo creo que todas esas cosas las podemos agrupar en tres temas o 3 aspectos, y es en base a esos 3 aspectos que quisiera dirigir las reflexiones del día de hoy. El primer aspecto ha sido, tanto en mí como en otros, la preocupación por mi seguridad económica futura o mi seguridad financiera. El segundo aspecto, sobre todo de parte de la gente, cuando le digo que me voy al ministerio y me voy a dedicar al Señor, es la supuesta nobleza que muchos ven en el sacrificio que estoy realizando. Y el tercer tema o aspecto, que sobre todo ha estado muy presente en mí, es volver a pensar dónde está realmente la verdadera grandeza de la vida. Y eso quizás con un matiz u otro, o con algunas cosas que no se recogen en esos 3 aspectos, pero estos son los 3 aspectos que más ha surgido en mi corazón, o más presente ha estado en mi corazón y en la inquietud que la gente me ha expresado cuando le digo de mi decisión. Con respecto al temor de mi seguridad económica futura o mi seguridad financiera, cuando uno habla de dedicarse al ministerio, este es quizás el primer tema que viene a nuestra mente. De hecho, fue el primero que vino a la mía. A la fecha, yo no sé cuántas personas me han preguntado como primera cosa, como primera inquietud, ¿y de qué vas a vivir? Otros han sido un poco más discretos y hacen una especie de silencio temeroso, se quedan callados unos segundos y hacen una pregunta general como ¿y qué vas a hacer ahora? O preguntan ¿y el negocio? Pero por la expresión de sus rostros me doy cuenta que lo que les inquieta es el tema económico. Y ante esta inquietud, en la mayoría de las ocasiones debo confesar que mi respuesta ha sido más que todo humana. Y he dicho, bueno, hay unos recursos que Dios me ha permitido ahorrar
y que entiendo me van a servir para proveerme luego de que me dedique al Señor. Y les confieso que ha sido una respuesta pecaminosa de mi parte, porque si bien es cierto que ha sido por la gracia de Dios que he podido acumular cierta cantidad de recursos, realmente mi seguridad económica futura no depende de esa cantidad ni de ese monto, depende de Dios. Independientemente de la cantidad que tenga acumulado, todo eso se puede ir en un abrir y cerrar de ojos, todo se puede esfumar, todo puede venirse abajo. Y si mi fe no está puesta en el Señor, pues obviamente yo también caeré junto con los ahorros. Siendo honesto con ustedes, cuando pensaba en dedicarme a tiempo completo al ministerio, el tema que más presente tenía en mi mente era el tema económico. Las preguntas eran: ¿cómo sostendré a mi familia? ¿Y si mi familia en un futuro necesita, por asuntos de enfermedad, una cantidad importante de dinero de mi parte? ¿Qué sucederá con la educación futura de mis hijos, que es cara? Y si es de calidad, más cara. ¿Y si no cuento con recursos suficientes para proveerles? Tengo apenas 37 años, por así decirlo, y no es por nada, pero estoy en la flor de la juventud. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que si dedicarle los mejores años de productividad, digamos, personal a las cosas del mundo, a las cosas del Señor, pues estas son las dudas que vienen a la cabeza y a la mente de nosotros, de todo el tema de la inseguridad financiera. Con esa preocupación en mi mente, y yo sabía desde hace algunos años que eventualmente Dios me iba a llamar a trabajar para Él a tiempo completo, lo que quería era acumular una cantidad de recursos tal que en caso de ser llamado fuese suficiente para sostener a mi familia. Y ojo, más o menos en el mismo nivel de vida, no bajar. Mi preocupación, por tanto, no era solamente tener los recursos suficientes para sostener las necesidades de mi hogar, sino que me preocupaba mucho el hecho de que irme al ministerio implicara una restricción en nuestro estilo de vida, que aunque no era de lujo, sí era holgado. En otras palabras, quería servir completamente a Dios, entre comillas, siempre y cuando esto no implicara un sacrificio en nuestro nivel de comodidades. Ante estas preocupaciones comencé a trabajar duro. La idea era lograr un monto, y lo calculé. ¿Cuánto es el monto que yo necesito para que cuando yo me retire me dé suficiente renta para yo mantener este estilo de vida? Como economista al fin fue fácil hacer ese cálculo. Y entonces dije, luego que ese monto esté, me voy al ministerio cuando Dios lo indique. Aunque esa actitud me parecía muy responsable y sabia, era pecaminosa. Por cuanto mi confianza no estaba en la fidelidad de nuestro Dios, sino en el monto. En el monto que quería acumular. Recuerdo una conversación que tuve hace aproximadamente 1 año y medio con el pastor Miguel, donde hablamos de esto. Recuerdo que sus palabras me hicieron énfasis en que el momento de dedicarme al ministerio no podía depender de un monto, sino del llamado. Cuando Dios te llame, ese es el momento, independientemente del monto. Y por la gracia de Dios, lo entendí claramente. Que si estaba esperando acumular un monto, entonces quien estaba tomando la decisión era el dinero y no Dios. Y aunque me di cuenta de manera inmediata en esa conversación con el pastor de mi pecado, mi corazón no confió de manera inmediata, sino que yo estaba a la espera de algún tipo de prueba que me demostrara que Él provee para los suyos. Esta era una verdad que conocía en mi cabeza, pero que me era difícil llevar a la práctica. Me era difícil vivir confiado en esa verdad. Y a pesar de esa actitud pecaminosa y desconfiada de Dios, de que Dios se probara a sí mismo, Dios me permitió y me condujo a predicar el año pasado una serie aquí en la iglesia que titulé Posesiones para la Gloria de Dios. Esa serie yo no la prediqué por la realidad que estaba viviendo y ni por mis dudas, sino porque entendía que era importante para la iglesia ver lo que Dios y lo que Jesús tenía que enseñar
en el tema de las posesiones. Pero para mi sorpresa, para mi grata sorpresa y edificación, Dios tenía eso planificado. Y solo les puedo decir que luego de esa serie, de alguna manera su palabra cambió mi corazón. A partir de ese momento no me era necesaria una prueba. Su palabra era suficiente prueba. Y quedaron grabadas en mi mente y asimiladas en mi corazón las verdades de Mateo 6, en donde Jesús nos demuestra que no hay razón para un hijo de Él para la ansiedad y preocupación económica. Todo el texto de Mateo 6 es impresionante, pero la pregunta que Jesús hace a lo largo del texto es: ¿cómo es posible que veamos a Dios ocuparse de las flores del campo y de las aves del cielo con tal esmero y al mismo tiempo tener dudas de que se ocupará de nosotros, sus hijos? Sus palabras me penetraron. Mirad las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta fielmente. Agregué yo. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Y la pregunta es obvia. Claro que somos de más valor que ellas. Cristo murió por nosotros. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Y Salomón, en toda su gloria, no se vistió como uno de ellos. Por la gracia de Dios, la confianza en el monto se desvaneció. Y en su lugar Dios puso, no solo en mí, sino también en Charbel, a mi esposa, una certeza de que mi Dios se encargaría de nosotros cuando fuera el momento. Y fue así como lo que en un principio parecía un obstáculo para irme al ministerio a tiempo completo se desvaneció completamente. Quedaba otro temor en mi corazón, tímidamente, pero quedaba. Mi temor a perder mis comodidades, mis opciones, mi capacidad de satisfacer deseos y apetitos que no son estrictamente necesidades. Pero con respecto a esto, Dios también hizo algo significativo en mi vida. Recuerdo que en ese mismo periodo estuve leyendo el libro No desperdicies su vida, de John Piper, y fui traspasado por el libro. Como decimos los dominicanos, que hay remedios que son como un cuchillo para la gripe, así el libro fue un cuchillo para mi materialismo. Pude ver claramente cómo me había dejado capturar por la cultura materialista de nuestra época. Cómo me había dejado engañar por la ilusión de que la comodidad y la riqueza contribuía con la plenitud de mi corazón. Y me di cuenta que había sido arrastrado en esa dirección. Me encontraba deseando las mismas cosas que el mundo deseaba, aspirando el mismo estilo de vida, queriendo los mismos juguetes, los mismos entretenimientos, las mismas novedades, cambiar los carros con la misma frecuencia, vestir la ropa de la misma calidad, suplir las cosas que mi corazón y el mundo me decían que eran necesarias. Y me encontré obviamente en pecado cuando me vi de esa manera. Y el libro de No desperdicies su vida hacía diversas preguntas, pero una que traspasó mi corazón fue: ¿cómo el mundo se dará cuenta que Cristo es el mayor de nuestros tesoros si todavía vivimos acumulando y deseando lo mismo que el mundo desea y acumula? ¿Cómo podemos decir que Cristo es el mayor de los gozos si no estamos contentos con lo que tenemos? Diciéndole al mundo de esa manera: Cristo no es suficiente. Necesitamos algo más, necesitamos una novedad, necesitamos un lujo, necesitamos una comodidad, necesitamos un descanso. Cuando teniendo en el corazón al Señor, no lo presentamos entonces como lo que suple toda el hambre que podemos tener. Y me di cuenta entonces que mi temor de sacrificar mis comodidades no era solamente pecaminoso, sino que era necesario.
que yo perdiera ciertas comodidades precisamente para que mi vida hablara de una mejor manera de que Cristo es suficiente. Y así fue como Dios disipó el temor en el ámbito económico. El segundo punto, que no venía tanto a mi mente, pero sí venía mucho a la mente de la gente cuando yo le comentaba que me iba al ministerio, era el aspecto de la supuesta nobleza o grandeza del sacrificio que estoy realizando. Por lo que algunas personas me decían, entendían que lo que estoy haciendo es alguna especie de martirio personal, una gran renuncia, una admirable abnegación, algo grandioso y digno de elogio. Incluso muchos me han expresado su admiración y apoyo con la siguiente expresión: wow, qué bueno que todavía hay gente que hace estas cosas. Son de esas cosas, pensaba yo, que mucha gente admira, pero que muy pocos están dispuestos a perseguir con todo su corazón. Lo admiran al verlo en otros, pero no están dispuestos a pagar el precio. En este punto también debo ser honesto con ustedes. En ciertos momentos comencé a creerme que lo que estaba haciendo era algo muy grande y extraordinario. Comencé a valorarlo. Y prontamente Dios me llamó la atención y sentí que me preguntaba: ¿realmente tú crees que tú estás haciendo algún sacrificio? ¿En qué sentido te estás sacrificando? Y la pregunta que Dios me hizo, que hizo ver, que me mostró que mi sacrificio no era tal, es cuando pensé, reflexionando en mi momento devocional, es: ¿qué dejas atrás? Chacho, tú, ¿qué tú dejas atrás? Que se asemeje, que se acerque al valor de lo que vas a obtener en la eternidad. Dios me decía: muéstrame lo que estás perdiendo para yo poder ver tu sacrificio. Si el sacrificio es el acto por el cual perdemos algo en beneficio de otros sin recibir nada a cambio, entonces bajo esa definición yo no estaba sacrificando nada. Porque claramente las promesas de recompensas y bendiciones futuras que tenemos de parte de nuestro Dios exceden por mucho, de manera incomparable, los aparentes sacrificios que realizamos. Fue Jesús que dijo en Mateo 19: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o hijos, o tierras, bienes en sentido general, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Primera de Corintios 2:9, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído oyó, cosas que no nos imaginamos, ni han entrado en el corazón del hombre. Son cosas inconcebibles aún para la imaginación humana. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La realidad es que desde un punto de vista humano y temporal, es posible que se perciba cierto sacrificio. Pero desde el punto de vista celestial y eterno, que es el que cuenta, lo que estoy haciendo es lo menos que puedo hacer al entender el sacrificio de mi Señor por mi vida y la grandeza de su nombre. Ahora me preguntaba, ¿por qué llegué a pensar eso? ¿Por qué llegué a pensar que lo que estaba haciendo era algo grande? ¿Por qué la gente piensa que lo que estoy haciendo es un sacrificio? Hay dos posibles explicaciones. Una, o Dios y sus cosas es muy pequeño para ameritar tal sacrificio. O aquello que estoy dejando es demasiado grande y demasiado valioso para mí, de manera tal que no vale la pena para entregárselo al Señor. En algún extremo está la distorsión. O vemos a Dios muy pequeño o vemos las cosas de este mundo muy grandes. Pero sufrimos mucho de eso. Y eso yo lo puedo entender de un incrédulo, pero no de un hijo de Dios. Yo puedo entender de un incrédulo que él no entienda, como me ha sucedido. Algunas personas me lo han dicho: yo no entiendo. ¿Por qué tú tienes que dejar la profesión? ¿Por qué tú tienes que dejar tu carrera? No entienden. No pueden ver la grandeza de la gloria de Dios. Y Pablo dijo exactamente eso en 2 de Corintios 2:4, versículo 4. Que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, oigan bien, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. No lo ven.
No hace sentido. O sea, no hace sentido. Que tú estés dejando esto, tu carrera, tu reconocimiento, tus comodidades, tu lujo, tu comodidad. ¿Por qué? No ven el resplandor de la gloria de Cristo. Tristemente, nuestra vista como hijos de Dios se encuentra demasiado enfocada en las cosas de este mundo y eso muchas veces es lo que nos retrasa en nuestra carrera cristiana. Y por eso Pablo a Colosenses tuvo que decirle precisamente eso. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros enfocados en las cosas de este mundo? La realidad es que tenemos demasiado afecto a este mundo. Queremos su reconocimiento, sus juguetes, su entretenimiento, su forma de vivir y a veces vemos la vida de los incrédulos y decimos, eso es vida. Si tan solo pudiera tener eso o aquello o aquello. Producto de mi reflexión también en este sentido, vi la vida y algunos escritos del apóstol Pablo. A pesar de la sacrificada vida, humanamente hablando, del apóstol Pablo, desde el punto de vista humano, él nunca tuvo la percepción de que él estaba entregando la gran cosa. Y en Filipenses 3 escribe un texto que para mí ha sido de mucha afirmación en este tiempo, donde dice en el versículo 7, pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que yo valoraba, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas. Y ahora viene algo que me encanta. En vista del incomparable valor, incomparable, no me lo pongo una cosa al lado de la otra. No se pueden comparar el valor de Cristo con el valor de las cosas de este mundo. En vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Por eso le costaba tan poco a él dejarlo todo. Era basura. ¿Quién guarda basura? ¿Quién retiene basura? Cuando la tenemos ahí, el zafacón lleno, estamos locos porque se lo lleven. Y cuando yo veo el mundo precisamente como eso, no tiene nada que agregar, nada que dar. Sencillamente, el sacrificio que otros ven no es tal. Para mí es basura. Decía Pablo, yo estaba en mi lucha. Y algo que pude entender en este sentido es cómo nosotros, los cristianos, hijos de Dios, muchas veces estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero no en el sentido humano, sino en el sentido espiritual. Me explico. A veces vemos esta decisión de irse al ministerio, en mi caso, wow, qué sacrificio. El muchacho está dejando esto y aquello y aquello y aquello. Sí, pero Pablo dice que eso es basura. Pero veámoslo desde otro punto de vista. ¿Qué sacrificaría yo si no me voy al ministerio? ¿Qué sacrificamos nosotros cuando no nos entregamos completamente a Dios? El problema es que ese sacrificio, lo que sacrificamos son cosas eternas e invisibles, pero no por eso son menos reales. Pero hay un sacrificio cuando el Hijo de Dios no tiene una consagración y entrega total a Dios. Hay un gran sacrificio, enorme, invaluable sacrificio, cuando decidimos no hacer lo que tenemos que hacer para honrar a Dios. Entonces invertí mi manera de pensar y dije, el sacrificio estaría si yo no hago esto. En hacerlo no hay ningún sacrificio. Y me pregunto ahora, de hecho, ¿dónde está mi sacrificio? ¿Dónde está lo admirable? Lo único admirable está en Dios, que ofreció su Hijo. Y Cristo, que sí sufrió y sacrificó por nuestra salvación. Ese sí fue un sacrificio, porque Él sí perdió y entregó su gloria a algo de mucho más valor que lo que iba a obtener. Yo no estoy entregando nada. Yo voy a obtener algo de más valor que lo que estoy entregando. Yo voy a salir ganando. No hay sacrificio. El último tema que ha estado presente en mi reflexión es, una vez más, porque lo he pensado varias veces, es cuál es la verdadera grandeza de la vida. Y en este punto los comentarios que he recibido de mucha gente parecen más un pésame que cualquier otra cosa. Expresan lamento
por la pérdida que será para la profesión de economía el que me dedique al ministerio. Sugieren que el país pierde algo al yo irme al ministerio. Me preguntan si no habrá alguna manera de que yo siga paralelamente aportando mis conocimientos como si fueran indispensables o excepcionales, lo cual no creo en absoluto. Y a la verdad es que me he sentido un poco incómodo con suponer o pensar que le estoy haciendo un daño al país con mi dedicación exclusiva al ministerio. Por otro lado, lo que más me ha llamado la atención es ver la forma como la gente evalúa las cosas que verdaderamente valen. Que tú te vas al ministerio, pero y tú no tienes una manera de seguir aportando valor en esta área económica. ¿Dónde está lo verdaderamente importante de la vida? ¿Dónde está la verdadera grandeza de la vida? Si hubo algo que la vida de Jesús desafió, fue el concepto que el mundo tiene acerca de la verdadera grandeza. El mundo asocia la grandeza a asuntos totalmente diferentes a lo que Dios entiende que son los criterios de la grandeza. Y recuerdo un texto, un párrafo que escribe el pastor Miguel en su libro ¿Y quién es Jesús?, uno de los primeros párrafos de la introducción. Él dice lo siguiente: aun si no fuésemos cristianos, es impresionante y digno de estudiar un hombre que, habiendo nacido en un lugar remoto del Medio Oriente, en Belén, sin haber viajado nunca más de 200 millas de su lugar de origen, sin haber asistido nunca a una universidad, sin haber escrito nunca un libro, y yo agrego, sin haber sido rico nunca, sea el hombre que más haya impactado a la humanidad y haya dividido el tiempo y la historia en dos. Y hoy hasta los incrédulos y los ateos tienen que mencionar antes de Cristo y después de Cristo. Me choca, todavía me choca, que tanta gente, incluyendo cristianos, hoy en día todavía piense que la grandeza humana está en el dinero o en la fama o en el reconocimiento humano o en lo que podamos obtener en este mundo. ¿De dónde viene esa idea que se mantiene firme en la mente de nosotros, a pesar de que tenemos testimonios de sobra de que ahí no está la grandeza? Y en este tiempo de reflexión muere Michael Jackson, hablando de grandeza. Me choca increíblemente ver cómo un hombre que no sabía quién era, que se destruyó a sí mismo y terminó matándose, que hizo daño profundo a familias de niños y de personas con su estilo de vida y su manera de vivir, hoy por hoy es el rey del pop. Y es admirado, amado, querido por tantos. Dicen por ahí que uno tiene que guardarle respeto a los difuntos. Y yo no creo que lo estoy respetando, sino solamente estoy haciendo una observación que es real de su vida. Michael Jackson hace 20 años que murió emocionalmente. Caminaba y no sabía quién era, no sabía para dónde iba, no sabía qué hacía. Tantos problemas que no tenía ni siquiera una identidad, un color. Y terminó incluso a menos de los 50 años, dejando de cantar y de nada, porque su desorden de vida no le permitía mantener ningún tipo de disciplina. Pero el mundo asocia la grandeza con el dinero, con la fama, con la popularidad. Y ahí está Michael Jackson de ejemplo, de sobra, de que no es ahí que está. Es un caso extremo, quizá muchos de nosotros digamos, no, pero eso es un extremo. Bajémoslo un poco, pero en nuestro día a día todavía seguimos asociando el valor y lo importante a las cosas de este mundo. Al reconocimiento, a nuestro nivel, al reconocimiento humano, al logro profesional, al dinero, a la acumulación. Y estamos dispuestos a ceder en nuestros principios y valores por tener un poco más, por lograr un poco más. No solamente la vida de Jesús desafió este concepto, las enseñanzas de Jesús son explícitas en esta dirección. Lucas 12:15, Jesús dice: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes.
Ese fue el primer pasaje que yo analicé y prediqué en la serie Posesiones para la Gloria de Dios. Se llamaba La necedad del materialismo. La palabra ahí de que su vida no consiste en sus bienes. En el original, su vida es su plenitud de vida. La satisfacción del ser humano no está en sus bienes. Y los que hemos tenido y los que tienen mucho pueden dar fe de eso. Mateo 16, versículo 26. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Pero las riquezas se han convertido en un enemigo de la fe. A tal punto que cuando Jesús hace una parábola, una de sus primeras parábolas, la parábola del sembrador, y dice que el sembrador salió a sembrar y tiraba la semilla por diversos tipos de terrenos, escenificando, representando los diferentes tipos de reacciones que habrá en el mundo. De las 5 reacciones que se espera que haya, hay una que está determinada por las riquezas. Es decir, hay gente que rechazará el evangelio y la obediencia a Cristo por su amor al dinero. Un 20% de la enseñanza de Jesús tuvo que ver con cuídense del dinero, cuídense del dinero, cuídense del dinero, porque arropa el corazón. Con respecto a la popularidad, en Lucas 6:26 Jesús dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Cuidado cuando tu popularidad sea tal que a todo el mundo tú le caigas bien. Cuando nunca tú hayas dicho un no, un hasta ahí yo no llego, esa línea no la cruzo, eso no es posible, eso no se puede, eso está mal, eso no es santo, eso no es digno, eso no es puro, eso no se puede. Pero cuando todo el mundo revisemos nuestra vida. Ahí no está tampoco la grandeza de la vida. Pero más explícitamente hay un pasaje en Jeremías 9 que lo dice todo. Así dice el Señor, versículo 23, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza, mas el que se gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Por lo tanto, la grandeza no está en saber mucho, ni en poder mucho, ni en tener mucho. La grandeza está determinada por a quien yo conozco, y ese quien es Dios. Bien lo dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Punto. Esa es la vida. Esa es la grandeza de la vida. Y entonces en estos 3 temas, ¿cuáles son mis conclusiones y mis reflexiones finales? En el primero, el temor por la seguridad financiera. No se preocupen. Dios proveerá para mí. Estoy en paz. No hay ninguna comodidad que desee para mí que Dios no quiera. Lo que Dios quiera. Número 2, la supuesta nobleza del sacrificio que estoy realizando. No estoy haciendo nada que no me sea recompensado 10 veces más. No estoy haciendo tal sacrificio. Si a alguien debemos mirar hacia arriba es a Cristo. Él sí hizo un sacrificio. Y en el tercer tema de la verdadera grandeza de la vida, le puedo decir que no necesito ser grande. Ya mi Señor y Padre lo es. Lo es lo suficiente como para yo dedicar mi vida a conocerle y amarle. Actualmente mi mayor deseo, como dice Piper en su libro, no desperdicie su vida, es que mi vida cuente para algo eterno, que Dios se complazca. Y entiendo que dedicarme al ministerio es un paso de inicio en esta dirección. Hay una historia, que con eso quiero terminar, que está escrita en este libro, que se lo recomiendo, No desperdicie su vida, de John Piper. En el capítulo Probemos que Dios es más precioso que la vida misma, hay una historia que capturó mi corazón y me hizo ver algo que yo no había visto y quizás me dio
yo diría, una visión de vida. La historia tiene que ver con un evento que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos, los Marines americanos, necesitaban tomar una isla que se llamaba Iwo Jima en el centro del Pacífico. Esa isla era japonesa, estaba ocupada por 22,000 japoneses. Pero ¿qué pasaba? Que desde ahí habían ataques japoneses contra los americanos y los americanos necesitaban tomar esa isla para poder controlar el espacio aéreo del Pacífico. Y fue una batalla campal. Murieron 26,000 marines norteamericanos en un día y 22,000 japoneses. 45,000 bajas en un día, de parte y parte. La gran parte de los jóvenes que estuvieron luchando eran apenas adolescentes y entregaron sus vidas por una causa que no tiene ni comparación con la causa de nuestro Dios. Pero hay una historia en particular que tiene una tremenda lección para nosotros. A medida que la lluviosa mañana avanzaba y la lucha aminoraba en intensidad por momentos, los marines siguieron cayendo. A menudo morían los mismos médicos que intentaban salvar las vidas. William Hobbs estaba agachado junto a un enfermero llamado Kelly, que en un momento dado asomó la cabeza por encima del cerco protector para mirar con sus binoculares, buscando un francotirador que atacaba el área. En ese momento, un disparo del francotirador le dio en la garganta a Kelly. William, que era ayudante de farmacia, luchó por salvar a su amigo. Y escribe William: tomé mis forceps y busqué en su cuello para detener la hemorragia de su arteria, recuerda Hobbs. Su sangre brotaba a borbotones, no podía hablar, pero me miraba fijamente. Sabía que intentaba salvar su vida. Hice todo lo posible. No pude salvarlo, pero lo intenté. La sangre era resbalosa, no podía llegar a la arteria. Lo intenté con mucho esfuerzo. Y en todo momento, él que estaba herido me miraba fijamente, directo a los ojos. Y lo último que hizo mientras la sangre comenzaba a dejar de brotar fue palmearme el brazo y decir: está bien. Y luego murió. Agrega Piper, y es mi párrafo, lo hice mío, para terminar. En este impresionante momento quiero ser Hobbs y quiero ser Kelly. Quisiera decirle a las personas, al mundo que perece y sufre: lo intenté con todas mis fuerzas. Hice todo lo que pude por mostrar a Cristo, para que muchos no se pierdan. Y si tengo que dejar lo que tenga que dejar 10 veces, lo dejaría. Lo intenté con todas mis fuerzas. Pero además quiero ser Kelly, para que cuando me muera, los que me rodeen, yo le pueda decir: está bien, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.